contigo de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tener esta meditación sobre el pecado y la misericordia. Estamos en la segunda semana de ejercicios, perdón, en la primera semana de ejercicios, desde las casas de la misericordia y del amor, dando ejercicios ignacianos a una comunidad de mujeres consagradas como siervas guadalupanas, y desde esta realidad viendo el tema del pecado y la misericordia. Ya hemos visto desde escenas, algunas de ellas Mariana, que iremos intercalando, y ahora la meditación sería esta. Nos iríamos a un texto de San Juan, con la gracia que pedimos siempre y que hemos dicho que es la gracia precisamente de que descubramos en nuestra vida de pecadores, pero desde la misericordia de Dios. Y en el texto que vamos a meditar ahora, se le pregunta por primera vez a Jesús, y prácticamente la primera y la única vez que le preguntan a Jesús: ¿y tú qué piensas, Señor, sobre mi pecado? Vamos a irnos al texto de Juan 8. Juan 8, que es la mujer adúltera, la mujer pecadora. Es un texto hermosísimo, donde con la gracia de sentir nuestro pecado, estamos en los pecados personales. Hablábamos ayer de que existen los pecados de los otros, es decir, en los pecados de los otros, ¿os acordáis que hablábamos del pecado de Luzbel, pecado original, y pecado de un solo hombre que por un pecado estaba condenado, pecado mortal? Y ahora nosotros nos centramos en los pecados personales. Y en estos pecados personales aparecen en el Evangelio muchas personas, como por ejemplo esta mujer, aparece el hijo pródigo, aparece Zaqueo, aparece el joven rico, que son personajes que a nosotros nos pueden ayudar en esta clave de estos ejercicios espirituales, profundamente ignacianos, profundamente para la vida contemplativa, para la vida activa contemplativa, como son ustedes, porque ustedes son contemplativas, pero desde una profunda vida de oración, como siervas guadalupanas, como es María, nuestra Madre, que la Virgen, nuestra Madre, pues es una mujer que vive la doble dimensión, y por otra parte, en un carisma mariano, guadalupano, que es el carisma siempre de María en la Iglesia, de la mujer que sirve, que está entregada, y como dice el Papa Mulieris Dignitate, es la mujer que vive en ese sí continuo y en las entrañas del mundo trata de ser expresión del amor del corazón de Jesús. Por tanto, ¿cómo vamos a hacer esta meditación? Pues vamos a leer el texto de Juan 8 y vamos a aplicarlo a nuestra vida en esta primera semana, que concluiremos hoy con las dos meditaciones que después nos quedan, y para pasar después a la segunda semana. Vamos a hacer el esquema prácticamente de dedicar un día o dos a cada una de las semanas ignacianas con la clave de la vida consagrada en el momento que vivimos y en la situación que estamos, y sobre todo desde un carisma como el de ustedes, de siervas guadalupanas. Jesús se retiró al monte de los olivos. Cuando Jesús iba a Jerusalén, él siempre pernoctaba en el monte de los olivos, que hay unas cuevas, donde está Getsemaní. ¿Por qué Jesús iba al huerto de los olivos? Porque no tenía casa en Jerusalén, no tenía donde reclinar la cabeza. Apareció unos días en el Evangelio. Jesús no tenía casa en Jerusalén. De hecho, cuando tiene que comer la Pascua con sus judíos, dice: he deseado ardientemente comer la Pascua con vosotros, pero tienen que alquilar una casa en un piso de arriba.
Seguid a un hombre que tiene un cántaro y decirle que el maestro quiere comer la Pascua. Por tanto, Jesús no tiene casa en Jerusalén, pero va a Jerusalén. Siempre que Jesús iba a Jerusalén, hacía este recorrido. Primero iba a casa de Betania, donde estaban los amigos de Jesús, María, Marta y Lázaro. Ahí estaba Jesús, se quedaba aquí. Y después iba al Monte de los Olivos. Y allí algunas veces pernoctaba. Y desde el Monte de los Olivos, ¿dónde iba? Pues iba muchas veces al templo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Dice así. Jesús se retiró al Monte de los Olivos, pero de madrugada, muy temprano, se presentó otra vez en el templo. Y toda la gente acudía a él. Ya desde la madrugada, Jesús va al templo. Entonces se sentó y se puso a enseñar. Jesús, cuando entraba en el templo, no entraba. En el templo había como 5 lugares donde se podía entrar. Estaba por una parte donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Entraba donde entraban los sacerdotes. Tampoco Jesús era de la tribu de Leví, por tanto ahí no podía entrar. Y luego estaba donde entraban las mujeres. Y luego estaba donde entraban también los animales que iban a ser sacrificados. Por tanto, había como 5 lugares donde, y Jesús ahora no entra en el templo, se queda afuera. Y se queda afuera, fijaros, a la hora de meditar en el tema del pecado y la misericordia, en esta primera semana, lo que dice el texto del Evangelio. Jesús se sentó. ¿Qué le sugiere a ustedes ese sentó? Que va a enseñar como maestro. Jesús se sentó también para proclamar las bienaventuranzas. Bajó del monte y se sentó. Siempre que Jesús se sienta es para enseñar. Actúa como maestro de la ley, como el nuevo maestro, la nueva ley del amor. La nueva ley que siempre Jesús asume los mandamientos, pero le da plenitud. Se sentó. Y allí él se sentó, enseña, legisla, va a legislar. Pero es impresionante cómo legisla el Señor. Legisla, se sienta, Jesús allá. Ahora estamos en otra casa, no ha entrado, pero estamos en el entorno de la casa del templo. Estamos viendo todas las casas de misericordia, de sanación, que aparecen sobre todo a través de María. Iremos a la casa de Belén, de Nazaret, hemos estado en la casa de Betania, de Aincarén, en la casa de la Anunciación, pero estamos viendo los distintos lugares. Y se sentó y se puso a enseñarles. Si habéis visto la película Jesús de Nazaret de Teferelli, que es preciosa, aparece esta escena. Jesús del monte baja, se sienta a la entrada del templo y trae a una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Lo dice el texto. Los escribas y fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Ninguna la mira. Ninguna le mira. Ninguna hace caso a esta pobre mujer. Jesús es el único que le interesa. A Jesús sí le interesa a nosotros que somos pecadores. A Jesús sí le interesa mi vida. La ponen en medio, pero ninguno la mira. Los escribas y fariseos es ante el pecado la hipocresía. ¿Por qué ante el pecado los escribas y fariseos son la hipocresía? Pues muy sencillo, porque se han sorprendido a una mujer en adulterio, ha sido con un hombre. ¿Por qué no traen también al hombre para la vida? ¿Por qué tiene que ser solo la mujer? Esto no les interesa. Han dejado al hombre salirse. Solo la pobre mujer víctima del pecado. O en ese sentido, la pobre mujer que está ahí, solo rodeado de una jauría de mastines, podríamos decir, pensando, ¿no? Aquella mujer la han puesto allí, nadie la mira. Jesús está sentado para legislar y ahora le preguntan, maestro, fijaros que era como yo empezaba la meditación. La primera vez que le pregunté, probablemente la única, a Jesús, ¿qué piensa sobre el pecado? Y sobre el pecado, podemos decir, más delicado del pueblo de Israel. Porque el adulterio no era solamente un pecado de una connotación sexual, que también la tiene, pero era sobre todo porque era un pecado que expresaba la infidelidad del pueblo de Israel.
que se había ido siempre detrás de otros amores y había sido infiel al Dios de la alianza, al Dios del amor. Esa es la clave. Entonces le presentan a la mujer y le van a poner a Jesús en un apuro tremendo. Moisés manda apedrear a estas mujeres. Lo explicábamos ayer también cuando hablábamos de la Virgen, cuando tiene que aceptar y vivir con ese sí, y ella se fía totalmente del Dios de lo imposible. Pero aquí le preguntan, Moisés dice que a estas mujeres que son sorprendidas en el adulterio hay que apedrearlas. ¿Y veis cómo le preguntan qué piensa Jesús sobre el pecado? Le preguntan, ¿tú qué piensas? Le preguntan a Jesús, ¿tú qué dices? Si seguís leyendo, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Una pregunta complicadísima, porque estaba clarísimo que era una injusticia, porque estaban realmente jugando, que eran unos hipócritas, que no le importaba más probablemente que machacar a esta pobre mujer, que a lo mejor no quería ver pecado con aquellos que estaban allí y se había revelado como la casta Susana, acordaros de ese texto que vemos en Cuaresma. Es decir, van contra ella. Pero Jesús no puede decir, Moisés no tenía razón, Moisés se equivocó, Moisés eso está superado. No dice Jesús eso. Me acuerdo cuando estaba estudiando en Roma, que salió un libro precioso, Jesús, el mejor judío de la historia. Y verdaderamente es así. Porque Jesús cumple perfectamente la ley de los israelitas, la ley de Moisés. Cumple perfectamente la ley de los padres. Moisés mandó a apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para acusarle. Porque si dice, eso es una tontería lo que dice Moisés, se carga la ley, capaz de apedrearle a él, porque es un mal judío, es un mal israelita. Pero si utiliza la misericordia, van a decir, esto no le importa nada la ley. Se salta la torera a las leyes. Es auténticamente un impostor. Entonces le dicen, pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Yo escribí un libro sobre este pasaje, que lo publicó Paulinas, que se titula Escribía sobre arena. Porque a mí me impresionó mucho cuando yo meditaba este texto en mi vida. Escribía sobre arena. Jesús se inclinó y se puso a escribir en la tierra. Mirad, ante el pecado de esta mujer y ante nuestro pecado, en esta primera semana que estamos de ejercicio pecado y misericordia, que lo tenéis ahí, pero yo lo voy a centrar ahora porque los secretos son muy largos y habrá que ir explicando poco a poco todos los pasajes del Evangelio más importantes que explican el tema del pecado y no de ellos es este. Jesús ante el pecado hace tres cosas que aparecen en el Evangelio. Primero, se inclina a escuchar a esta mujer. Nadie la ha escuchado, nadie le importa su vida, nadie le importa su miseria, ni su pecado, ni su angustia, ni su culpabilidad. Nadie le importa lo que hay en el alma de esta mujer. Jesús se inclinó. ¿Qué significa que se inclina? Cuando uno se inclina, se pone a escuchar al oído de la otra persona, se inclina. Después, ¿qué hace? Guarda silencio. Silencio que no es el desinterés del amor de Dios, sino silencio que significa que todos nos vemos reflejados, que verdaderamente somos pecadores, pero el Señor actúa con misericordia. Y por último se inclina, escucha Israel y escribe sobre la arena. ¿Qué le sugiere a usted de lo que se escribe sobre la arena? Que se va a borrar muy rápido. Hay un pasaje de los padres del desierto que dicen que iban dos por el desierto y de pronto uno de ellos se enfada con el otro y el que se ha enfadado le pega un guantazo al otro, le pega una bofetada. Y siguen caminando por el desierto y este que había sido bofeteado se pone a bañarse porque había mucho calor en el desierto y había un oasis, se tira, se está a punto de ahogar porque este se tira por él, este que le había bofeteado le saca y el que había sido bofeteado llega y en una piedra del desierto escribe con un pincel y un martillo: hoy mi mejor amigo
me has salvado la vida. Y yo no te entiendo. Esta mañana te pegué una bofetada, la has escrito sobre la arena. Después resulta que te he salvado la vida y lo has escrito sobre la roca. ¿Y por qué es eso? Y dice algo precioso. Porque esta es la ley del Evangelio, del amor del corazón de Jesús, del pecado y la misericordia. Lo que no merece la pena, también hay que escribirlo sobre la arena, para que se borre muy rápido. El pecado, esta miseria, no pueden ser el centro de nuestra vida, porque viviremos angustiados toda la vida. Podemos estar angustiados aunque debamos 500 euros, si tenemos un padre que tiene millones y nos lo da con mucha facilidad, como su misericordia que brota de su corazón. Así tenemos que responder ante el pecado. Yo no puedo vivir angustiado ante el pecado. Tendré que reconocer mi culpa, Salmo 50, y confesar mi pecado y hacer propósito de no volver a ofenderle. Pero yo no puedo estar angustiado ni angustiado. Jesús ante el pecado se inclina, escucha, se pone a ver en silencio, escucha en silencio y escribe sobre la arena. Ahí están escritos mis pecados, ¿no? La arena, para que la infinita misericordia de nuestro Dios continuamente se le perdona. Pero ellos al insistir, entonces ya tienen todas las piedras, tienen toda la piedra, tomaba piedra en las manos, y ahora van a decir, venga, ¿qué hacemos? Que tenemos que aprender a esta mujer. Como seguía escribiendo sobre la arena, 2 veces, dice Jesús, vale, vamos a cumplir todos la ley de Moisés. El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Mandad. Lo que ha dicho Jesús. Y entonces, uno por uno, van tirando todos la piedra y se van todos marchando. Se van todos yendo. Porque ¿quién puede apedrear a otro que no tenga ese pecado tan miseria? ¿Quién soy yo para juzgar? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Y entonces uno por uno, empezando por los más viejos. ¿Por qué empiezan los más viejos a irse? Quizás porque sean todos los que están ahí viejos, ancianos, mayores. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que empezando por los más viejos? En mi pueblo se dice que cuanto más viejo, más pellejo, ¿vale? Pero también porque los mayores son los que tienen más experiencia de la vida. Eso es positivo, ¿no? Y los mayores dicen, este hombre nos ha tocado, ¿eh? Los mayores es como el vino nuevo a veces, el vino bueno. Han envejecido la bodega del amor y tienen la experiencia de la vida. Y dicen, no estamos para abuelos. Vamos todos aquí retirando, que esto se pone mal. Que esto se pone mal. Por eso es tan importante en nuestra propia vida descubrir esto. Y Jesús siguió infiriendo y se quedó a solas la mujer con Jesús. Esto es nuestro pecado. Esta es la primera semana de pecado y misericordia. Esto es una sierva guadalupana. Esta es mi vida también de consagrado, o mi vida de obispo y de sacerdote. Estamos ante los grandes temas de nuestra vida a veces a solas con Dios. Porque solo Dios nos comprende plenamente. Solo el Señor me defiende. Por eso Jesús dice, vamos a ver, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Y la mujer que no se había ni enterado, se levanta y no hay ninguno. ¿Qué ha cumplido aquí Jesús? Lo que dice un precioso texto de la Escritura. Ha sido derrotado el acusador de nuestros hermanos, el diablo, que veíamos en el pecado de nosotros. Ha sido derribado el acusador. El que nos acusaba delante de Dios de día y de noche. Ha sido derribado. Ha sido derrotado el acusador. ¿Qué definición tiene el acusador? ¿Quién es el diablo? El acusador. Dios nunca acusa. Dios, el amor todo lo puede, espera, todo lo soporta, todo lo puede. Tiene misericordia infinita. El Señor es el defensor. El diablo es el acusador. Y cuando aquella mujer ve que no hay nadie que le acuse, que todos han ido yendo, no tengo a nadie, no hay nadie que me acuse, pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Mirad, en este texto, que tenéis que leerlo todas, ¿eh?
en este tema tan hermoso del pecado de la misericordia. Y que podéis seguir también, porque estamos utilizando mucho la Biblia, pero también este texto. Ahí tenéis prácticamente que vamos a ver en este día de hoy, en estas 3 meditaciones que tendremos, los grandes temas del pecado. Pero si veis arriba, prácticamente el tema, como os decía antes, prácticamente el tema de la primera semana se queda aquí, ya no hay más. Empezaremos mañana ya la segunda semana. Pero prácticamente, ¿por qué? Porque os acordáis que os dije que en el tema del pecado, San Ignacio desarrolla muy pocas meditaciones, 5. Para que vean ustedes, si desarrolla 5, en la segunda desarrolla 40, 50, muchos más. Y luego ya empieza a desarrollar lo que se llama meditaciones y contemplaciones. Pero San Ignacio desarrolla muy pocas. Son solamente 3 meditaciones, 5 que tirando. Y si lo veis, ahí están todos, ¿no? Por eso decíamos ayer que podéis volver a leer todo este punto para el día primero, de la primera semana, ¿no? Donde yo propongo aquí también, junto con este texto, porque vamos a ver luego, después en la otra meditación, la parábola del hijo pródigo, vamos a verlo también. Pero yo os aconsejo que leáis estos textos que tenéis ahí. La parábola del fariseo y el publicano, la parábola de la cizaña, la parábola de la misericordia, todas las parábolas de la misericordia, porque ya no introducirán en el tema que vamos a ver en la próxima meditación. Porque yo me tengo que marchar porque tengo ahora una meditación de aniversario, perdón, una misa de aniversario de San Pedro y San Pablo con los sacerdotes, con un grupo numeroso de sacerdotes. Así que la hermana Carmelita nos va a cantar una canción y nosotros nos situamos de esta manera. Pecado y misericordia. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Gracias, Excelencia. Vuelvo cuando me toque. Ha sufrido por mi causa, sin sucumbir al cansancio, pero tengo contra ti, que has dejado enfriar tu primer amor. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y allí te hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y allí te hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. Se te llamará, jamás abandonada, ni a tu tierra se dirá, llamas la vez sola.